Entonces ahora dejo con ustedes al señor Felipe Burgos Osorio con la charla ¿Qué hay que hacer para solicitar una patente de invención provisional en Chile? Felipe, te dejo con la palabra y me indicas si es posible. Ok, puedes compartir. Adelante, Felipe. Perfecto. Buen día a todos. Yo sé que tarde fría, lluviosa, ¿no es cierto?, en nuestra Concepción, así que esperemos acá poder entretenerlo, aunque sea un ratito, con estos temas que son bien interesantes, sobre todo a los investigadores, que yo sé que cada vez son más, ¿no es cierto?, los investigadores que les interesa un poco más los temas más de investigación más aplicada y desarrollo más experimental. Entonces, para ellos principalmente, para ustedes en realidad, va un poco enfocada esta charla, porque aborda uno de los problemas principales que tienen los investigadores, que es el famoso ¿cuándo puedo yo divulgar esto? ¿Cuándo puedo divulgarlo? Porque tengo a lo mejor una feria, quiero publicar un paper, quiero ir a una charla, quiero ir a una, lo que sea, y tienen este problema de la famosa propiedad intelectual que no se puede divulgar antes de solicitarla. Entonces, para usted va un poco esta charla. La charla va a durar aproximadamente unos 35, 40 minutos, y la idea después es que ojalá al final de la charla me bombardeen con todas las preguntas que quieran, cualquier duda que tengan. O sea, por favor, háganlo, esa es la idea un poco. Para eso también la universidad me contactó, entonces yo encantado ¿cómo se llama?, de responder lo que pueda responder. Dicho eso, vamos a comenzar. A mí, como todas las cosas, me gusta un poco comenzar por el principio, ¿no es cierto? Entonces voy a repetir a lo mejor cosas que ustedes ya conocen, a lo mejor algunos de ustedes no las conocen tan bien. Entonces hay algunas cosas que voy a pasar un poco más rápido, sobre todo al principio, para enfocarnos muy bien en esta modificación legal, que, ojo, desde ya hacemos un poco ¿cómo se llama?, el disclaimer, como dicen los gringos, de que todavía la ley no está en vigencia. Está ya lista el texto de la ley, está listo el reglamento de la ley, pero la ley en estricto rigor no está en vigencia. ¿Ya? INAPI se está preparando todavía para recibir un poco todas estas solicitudes de patentes provisionales que se supone vamos a tener. Entonces, yo les pido paciencia por eso, porque es muy importante el punto. La ley no está en vigencia, debería entrar en vigencia en las próximas semanas, no meses, dentro de las próximas semanas. De hecho, INAPI había dicho que iba a ser en abril, pero veremos qué pasa. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a reiterar algunas cosas que seguramente ustedes ya conocen, pero que nunca está de más, ¿no es cierto?, decirlas. A mí siempre me gusta comenzar un poco las presentaciones con esto, ¿no es cierto?, con los que los abogados le llaman los bienes inmateriales, o que se llaman también muy comúnmente intangibles, ¿no es cierto? Y los intangibles, un poco la palabra lo dice, ¿no es cierto?, son aquellas cosas que yo no puedo tocar, yo no puedo sentir, ¿no es cierto? Y no son los títulos, no son los derechos, no es la propiedad intelectual. Los intangibles no es la propiedad intelectual. Sobre los intangibles se ejerce la propiedad intelectual, pero los intangibles no es la propiedad intelectual. Algunos tipos de intangibles que son los más comunes, hay una lista muy larga para abajo, ¿no es cierto?, son las ideas, por ejemplo. ¿Qué mejor intangible que una idea, una invención, conocimientos técnicos, algoritmos, creaciones estéticas, programas? Más allá que programas de computación, yo les diría un poco más, claro, el lenguaje de programación, más allá que programas de computación, es el lenguaje de programación. Información, signos distintivos, creación de ya estaba ahí, obras literarias, know-how, imágenes, datos, etcétera. O sea, podríamos seguir esta lista muy larga hacia abajo de lo que son considerados intangibles, que por supuesto en pleno siglo XXI, ¿no es cierto?, son mucho más relevancia, la relevancia económica que tienen es mucho mayor que los tangibles, ¿no es cierto? El famoso ejemplo de la Coca-Cola, que uno agarra toda la fábrica de Coca-Cola, todos los inmuebles, los camiones, las botellas, todo lo que tiene, y no equivale pero ni cerca a la marca Coca-Cola, que la marca es un título de propiedad industrial, pero el algoritmo, o sea, el intangible que ha protegido es un signo distintivo. ¿Qué signo más distintivo que Coca-Cola? Entonces es un ejemplo. Entonces, tenemos como ejemplos de intangibles muchos. Estos son algunos de ellos.
Lo primero que uno tiene que señalar muy claro es que la propiedad intelectual, se lo pongo de esta forma, la propiedad intelectual no protege todos los intangibles, no protege todos los intangibles. Al contrario, yo le diría que la regla general es que un intangible no quede protegido por propiedad intelectual. La excepción, cuando se cumplen los requisitos de la ley, es que la propiedad intelectual, yo a través de mi propiedad intelectual, pueda proteger alguno de estos intangibles. ¿Ya? La excepción. Y hay también muchos intangibles que no se protegen por la propiedad intelectual. Por ejemplo, las imágenes, está dado por otra área del derecho, que son el tema de un poco la propia imagen. Los datos no están protegidos por la propiedad intelectual, está protegido por otros temas que nosotros los abogados le llamamos los datos personales y otras cosas. Y del resto de los intangibles, algunos van a quedar protegidos por propiedad intelectual, pero la gran mayoría no va a quedar protegido por propiedad intelectual. Por ejemplo, las ideas. Las ideas no son protegibles por propiedad intelectual. Yo tengo una idea en mi cabeza, ¿no es cierto? Yo, mira qué buena idea que tengo. Es como cuando la abuelita nos decía, no se la cuenta a nadie, mijito, ¿no es cierto? No se la cuenta porque si no va a perder su idea. Es exactamente así. El hecho que algo se nos ocurra a nosotros en nuestra cabeza no significa que sea protegible por propiedad intelectual. Las ideas no son protegibles por propiedad intelectual. ¿Ya? No son protegibles por propiedad intelectual. Entonces, eso algunos temas. Algunas características de los intangibles, voy a pasar un poco rápido por esta parte, lo que yo les decía, eventualmente son protegibles, las excepciones que sean protegibles. Hay una dificultad de evaluarlos, no se sabe bien cuándo es el valor de los intangibles. Si yo quiero comprar un computador, sé cuánto cuesta un computador, voy al retail, ¿no es cierto? Si yo quiero comprar un departamento de 2 piezas, sé más o menos cuáles son los rangos, pero si yo digo, mira, ¿cuál es el valor de la marca Fuente Alemana? ¿Cuál es el valor de una patente de la Universidad del Biobío que mejora, qué sé yo, la producción de madera? ¿Cuánto cuesta? Es complejo así. Entonces, normalmente hay una dificultad de evaluar, de saber cuánto cuesta los intangibles. Normalmente, la mayoría de los intangibles, no todos, pero muchos de ellos, son consecuencia de actividades de investigación y desarrollo, ¿cierto? Y la principal característica de los intangibles, es esta, que naturalmente, en su estado puro, los intangibles no son apropiables. No son apropiables. ¿Ya? Un conocimiento, por ejemplo, el hecho que yo esté dando esta charla hoy en día a usted y le esté divulgando cierto conocimiento, no implica que yo dejo de tener ese conocimiento. Yo simplemente estoy divulgando el conocimiento. Entonces, muchos intangibles naturalmente no son apropiables. La forma de operar es que uno los divulga y se van divulgando por mucha más gente y nadie se puede apropiar de ellos. Aquí me gusta mucho esta frase de Thomas Jefferson, yo siempre la pongo, dice, aquel que recibe una idea mía recibe instrucción sin mermar la mía, del mismo modo que quien disfruta de mi vela encendida recibe luz, sin que yo reciba menos. O sea, entonces los intangibles naturalmente no son apropiables. Y como naturalmente no son apropiables, es que nace la propiedad intelectual. ¿Ya? La propiedad intelectual. Y ahora ya vamos a ver un poco cuáles son los grandes problemas. Los grandes problemas, esto ya es un tema casi que de teoría media económica. Lo vamos a pasar bien rápido también porque me interesa un poco centrarme un poco en la segunda parte. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, al lado izquierdo que ustedes pueden ver, autores, creadores, investigadores, programadores, artistas, científicos, ¿cierto? Todos aquellos que generan creación intelectual. Y generan creación intelectual van a generar un intangible, ¿cierto? El autor podrá ejercer una obra literaria, una pintura, creador una escultura, el investigador un conocimiento técnico, el programador un lenguaje de programación, el artista, etcétera, etcétera, ¿cierto? Intangibles. Y los intangibles, como naturalmente no son apropiables, tienen la característica de poder ser usados libremente por toda la sociedad. ¿Ya? Es lo que en economía se llama el problema del free rider. Es decir, que algunos hacen el esfuerzo, unos pocos hacen el esfuerzo, los creadores, pero toda la sociedad se beneficia de ello. Toda la sociedad se beneficia de ello. El tema nos dice muy bien en un mundo de Bilzipap, que funciona así, que algunos generan conocimiento y todos nos favorecen por eso. Pero el gran tema es este. ¿Cuál es el incentivo para creadores e investigadores, para estos que están acá, de generar intangibles si eventualmente todo el mundo puede aprovecharse de ellos? ¿Cuál es el objetivo de ellos para generar tiempo, recursos, dinero, para generar intangibles si todo el mundo puede utilizarlo? Y ahí es donde nace la propiedad intelectual.
Por eso es que nosotros decimos que la propiedad intelectual en realidad, más allá de un conjunto de derechos que lo son, en realidad la propiedad intelectual es un sistema de incentivos a la creación científica y tecnológica, porque permite artificialmente, ficticiamente, apropiarme de intangibles que naturalmente no son apropiables. ¿Ya? Naturalmente no son apropiables. Entonces, una ficción legal que permite la producción intangible, entrega derechos exclusivos durante cierto periodo de tiempo. Ahí vamos a ver qué es la propiedad intelectual. Los distintos títulos de propiedad intelectual duran más o menos tiempo, pero todos son temporales. Tienen un cierto número de tiempo y pasado ese tiempo ya pasa la obra o el conocimiento o el intangible, si quiere ser de dominio público. ¿Ya? Entonces, ahí está un poco lo que yo acabo de señalar. Entonces, de nuevo, acá están los creadores intelectuales, los intangibles y la propiedad intelectual, que le va a permitir a estos creadores apropiarse de su obra. Ahí lo que nosotros, los abogados, quienes estudiamos los temas de propiedad intelectual un poco más profundo, decimos que hay una especie de quid pro quo con el Estado. Porque quien otorga la propiedad intelectual es el Estado. ¿Ya? Entonces el Estado dice, mire, yo a usted, creador, inventor, autor, programador, le voy a dar un premio para que usted se beneficie privadamente de su propiedad intelectual durante cierto periodo de tiempo, pero pasado ese periodo de tiempo, ese conocimiento es intangible, pasa a ser de la sociedad toda. Ya hay un beneficio privado, que es este monopolio que entrega el intangible, pero hay un beneficio público, ¿no es cierto?, que es el incentivo para la difusión científica y tecnológica de algunos intangibles que de otra forma quedarían en secreto. ¿Ya? Entonces el Estado incentiva la propiedad intelectual, ¿ya? Incentiva. Y desincentiva que las creaciones se mantengan en secreto. Por eso hablamos que es un sistema de incentivo, ¿ya? Entonces ahí está la propiedad intelectual, un poco muy general simplemente para aquellos que no lo manejan bien. Tenemos la propiedad intelectual, esto es importante, de que ustedes entiendan que la propiedad intelectual es como un genérico, es como un concepto genérico del cual se derivan varios títulos de protección. Entonces tenemos la propiedad intelectual, tenemos por un lado los derechos de autor o copyright, como se dice en inglés, que da mucho mejor entender la protección que tienen, que es un derecho de copia, ¿ya? Después tenemos la propiedad industrial, que hay varios títulos de protección que ustedes conocen, las patentes, las marcas, la utilidad, diseños industriales. Después tenemos acá una especie de, ¿qué pasa? Algunos la aceptan como propiedad individual, que son los secretos empresariales, pero los secretos empresariales no son un sistema un sistema de incentivo, al contrario, los secretos empresariales quedan en secreto, por eso el nombre. Entonces, el Estado no los promueve mucho, pero hay algunos que lo nombran como propiedad intelectual, los vamos a poner así. Están también el sistema de las variedades vegetales, que básicamente son patentes sobre plantas y semillas, ¿ya? ¿Y por qué un poco pasamos esto rápido de nuevo? Les pido disculpas, sé que he sido rápido, pero me interesa concentrarme en la segunda parte, porque la propiedad intelectual es esencial para efectos de transferencia de tecnología. No todos los titulares de propiedad intelectual buscan transferir tecnología. Una empresa que es una empresa operativa, que está en el mercado y que protege su propiedad intelectual, a lo mejor no le interesa hacer transferencia de tecnología, le interesa al contrario, proteger su tecnología, tener un monopolio legal sobre su tecnología de manera que de su competencia no tenga ese monopolio, por lo tanto, tenga una ventaja competitiva. Pero la gran mayoría de los titulares de propiedad intelectual, principalmente las universidades, no son empresas operativas. Una universidad no vende productos o entrega servicios industriales, ¿no es cierto? Sino que lo que hace es generar investigación para que esa investigación después pase al mercado. Entonces, la transferencia de tecnología hoy en día basada en propiedad intelectual toma básicamente tres formas. La primera, donde las universidades normalmente licencian la propiedad intelectual, y la licencia de propiedad intelectual es básicamente en donde la universidad se queda con la propiedad intelectual, es titular, es dueña de la propiedad intelectual, y lo que hace la universidad, ¿no es cierto?, es a través de contratos, entrega autorizaciones a terceros, que normalmente es una empresa, para usar esa tecnología, Entonces, a cambio de regalías que son pagos que son normalmente pagos anuales y que se van devengando mes a mes, que es un porcentaje sobre las ventas, bueno, ahí se va cortando. Entonces, la licencia sobre la propiedad intelectual, la universidad mantiene la titularidad, sigue siendo dueña de la propiedad intelectual y entrega contractualmente autorizaciones a terceros. La transferencia, la segunda forma de transferencia de tecnología es la cesión o la venta de propiedad intelectual, vender el título de propiedad intelectual, así como puede entregar
autorizaciones contractuales, también puede vender derechamente el título de propiedad industrial y es tan válido como la licencia. Se vende la propiedad intelectual a un tercero que la adquiere por un precio, ¿ya? Y la tercera que yo la pongo ahí un poco en rojo, que las universidades, incluida la Universidad del Biobío, ha tratado un poco de fomentarlo, que son los famosos spin-off o empresa de base tecnológica, que básicamente no es distinto a la licencia, es la misma figura de la licencia, pero en vez de licenciar la universidad a una gran empresa que viene y está interesada sobre la tecnología, se la licencia normalmente una empresa, un emprendimiento chiquitito, las famosas startups, que ustedes seguramente han escuchado, y normalmente esa startup, dentro de la propiedad de esa startup, normalmente hay un investigador. Entonces, lo que se trata es fomentar también que los investigadores, que yo sé que no a muchos les gusta, pero los investigadores un poco se atrevan también a emprender de la mano, obviamente, de un equipo que sea un poco más comercial, porque obviamente el investigador no es que vaya a dejar de estar, obviamente, haciendo clases en la universidad, sino que va a ser parte de una empresa que va a tomar una licencia, esa misma empresa toma la licencia de la universidad y trata de explotarla, ¿ya? Entonces, es un poco, yo sé que anduve rápido, pero es un poco para ponerlos como en, en, en como en onda, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando y la relevancia de las cosas que estamos hablando, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a empezar a ver algunos temas ya propiamente de las patentes de invención, que se aplique también a los modelos de utilidad, y vamos a ver un poco cómo normalmente funciona el sistema de patentes y por qué se han producido problemas justamente con la divulgación de información, y vamos a ver cómo esta ley de solicitudes de patentes provisionales, no son patentes provisionales, son solicitudes de patentes provisionales, puede ayudar eventualmente a solucionar los distintos problemas, ¿ya? Entonces, este cuadro a mí me gusta mucho, resume muy bien un poco lo que son el intangible y la propiedad industrial. El intangible es una invención, que es toda solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial, que puede ser un producto, un procedimiento. Es decir, todo aquello que soluciona un problema técnico, que sea un producto, un procedimiento, es una invención. Pero no toda invención es patentable. Aquí la invención es el intangible, acordémonos de lo primero que dijimos. La invención solo va a ser patentable cuando cumpla los requisitos de patentabilidad que están en la ley chilena, ¿ya? Que son estos que están acá, que son requisitos de patentabilidad. No nos vamos a meter mucho en los requisitos de patentabilidad porque se nos va a alargar mucho, pero básicamente los requisitos de patentabilidad son los dos primeros. El tercero es, medio todas las tecnologías lo cumplen, pero son los dos primeros. Es que la invención que nosotros tenemos tenga novedad, y esa novedad implica básicamente que sea nuevo, ¿no es cierto? Se entiende la palabra, que sea nuevo, pero sea nuevo a nivel global. Si yo quiero, y un poco, yo sé que tiende a confundir, porque si yo soy un profesor, un docente, un investigador de la Universidad del Biobío, y yo generé actividad de investigación y desarrollo, y tengo un resultado de esa actividad de investigación y desarrollo, y yo digo, mira, a lo mejor este resultado es súper interesante, no hay nadie en Chile está haciendo esto, yo quiero solo solicitarlo en Chile, porque la industria forestal es muy fuerte en Chile, me interesa solicitar la patente en Chile, y por lo tanto yo creo que esto tiene novedad. Bueno, si aunque yo solicite, porque la patente es territorial, es país a país, yo tengo que ir a la Oficina de Patentes y Marcas de Chile, que se llama INAPI, a solicitar la patente. Pero aunque yo quiera solicitar solo en Chile, para que a mí me otorguen la patente, la novedad se analiza a nivel mundial. Es decir, no solamente dentro de lo que hay en Chile, sino que en todo el mundo. Y por supuesto, yo como docente no tengo por qué saber lo que ha aparecido en todo el mundo. Puedo haber hecho algún tipo de informe de búsqueda de patentabilidad, pero puede que la novedad que yo crea que tiene mi invención no la tiene, ¿ya? Entonces, lo primero es eso, es novedad, tiene que ser totalmente nueva. Y esa novedad se toma, la fecha que se toma es la fecha que yo ingresé mi solicitud, a la oficina, a la primera oficina de patente, que en este caso es la chilena. Entonces, esa es la novedad. El segundo requisito es más difícil todavía, es un requisito de nivel inventivo que es hasta medio difícil explicarlo. Básicamente dice que la invención no sea obvia respecto del estado del arte, es decir, respecto a lo que hay. Lo que se pide es que haya un paso innovador evidente entre lo que existe para darle solución a ese problema técnico versus lo que yo estoy planteando. Es decir, debe haber un paso innovador relevante. Ya no nos vamos a entrar mucho más en el inventivo porque
hay que darle un buen rato para tratar de entenderlo. Entonces, los dos principales requisitos, novedad ni el inventivo, lo que hace que sea muy difícil de patentar algo. Patentar algo es muy complejo, no es fácil. No es fácil porque está tan adelantado el estado de la técnica en todas las áreas del saber que genera algo que, primero, que no existe y después que tenga un paso innovador sustancialmente mayor de lo que existe en el estado de la técnica, es complejo, ¿ya? La protección son 20 años contados desde la solicitud. La solicitud, la tramitación administrativa en las oficinas de patentes dura aproximadamente 3 años, tiempo más, tiempo menos. Por lo tanto, uno tendrá cerca de 17 años de protección. Y lo que se hace, por supuesto, el gran beneficio de la patente es que genera un monopolio en un mercado, en un libre mercado, o tan libre como creamos que puede ser, en un libre mercado, lo que otorga la patente es un monopolio legal. Y más encima lo otorga el Estado. El Estado otorga ese monopolio un poco como premio para el creador intelectual, para el investigador, por generar algo como esto, ¿ya? Un poco acá está más o menos puesto. Imaginémonos que nosotros estamos hoy día, 21 de abril del año 2022, ingresamos nuestra solicitud de patente. ¿Ya? En la primera presentación de la solicitud de patente. Lo que va a hacer INAPI, viene un plazo largo, como yo les digo, son como 3 años, son como 3 meses de análisis de forma, viene la publicación de la patente, recién por acá como a los 6, 8 meses aparece el perito, que es un funcionario, no es un funcionario de INAPI, es alguien pagado a honorario a través del mismo solicitante, pero que INAPI lo nombra, que va a analizar nuestra solicitud. Y lo que va a analizar es que se cumplan los requisitos de patentabilidad, los que yo les comentaba, novedad a nivel inventivo, desde la fecha de la prioridad, es decir, la fecha que yo presenté la patente, hacia atrás. Es decir, si yo, de alguna forma, yo publiqué mi patente de cualquier forma, acá, antes, o divulgué mi patente, qué sé yo, desde una entrevista, en una página web, en un paper académico, en un, qué sé yo, un concurso, en una feria de investigadores, lo que sea, si yo lo hice acá, mi propia solicitud, yo mismo maté mi novedad. Y por lo tanto es complejo porque yo solicité la patente después de haberlo divulgado. Y eso nos genera problemas porque significa que la novedad, yo mismo extinguí mi novedad, que es muy común, mucho más común de lo que a lo mejor alguno puede pensar. ¿Ya? Las solicitudes de patente están ahí, la memoria descriptiva, que es básicamente el documento donde yo siempre digo es como la receta de la abuelita, donde yo tengo que, ¿no es cierto?, detallar mi invención, le cuento al Estado cuál es mi invención, los dibujos que normalmente sirven para explicar la memoria descriptiva y las reivindicaciones que tienen un componente más bien jurídico, es lo que yo le estoy pidiendo al Estado que me proteja, que me dé este monopolio legal. ¿Ya? Voy a pasar un poco más rápido. Par de minutos nomás, simplemente para hacer el punto y ya meternos de lleno en lo que son las solicitudes de patente provisional. ¿Qué mejor entender? Voy a volver un poco atrás. Voy a volver un poquito atrás solamente para que se entienda la idea. ¿Qué mejor que entender esto? El problema del free rider, ¿no es cierto? Con el incentivo que otorga la propiedad intelectual, con la historia de Viagra, y la vamos a tocar los dos, y eso que es Cristal Lagunos, que más encima es chileno, es una empresa chilena, ¿ya? Viagra, ¿no es cierto? Ustedes seguramente mucho lo conocen, ¿no es cierto? Viagra es el nombre, de hecho, y es bien interesante la historia, muy corta, en menos de un minuto. Pfizer, a fines de los años 80, estaba investigando un medicamento para hacer frente a, sobre todo a las personas de mayor edad, ¿cómo se llama este problema? Como del corazón. Bueno, no me recuerdo en este momento, pero estaba haciendo frente, ¿cómo se llama? Investigaciones ya en su fase 3, finales de ¿cómo se llaman los procesos químicos para, en población adulta, estaba probando este medicamento que no tenía este nombre, pero era lo que se llama el sildenafil, ¿ya? Y lo estaba probando en persona mayor de edad, les da, ciertas pruebas, y un poco estas personas de tercera edad, sobre todo los hombres, los varones, estaban bastante felices, se veían más contentos.
Y la gente de Pfizer decía, bueno, ¿qué es lo que les pasa? Y ellos dicen, mira, nos volvió a funcionar, dice, nos volvió a funcionar. Y ahí es como la gente de Pfizer, media casualidad, se dio cuenta que justamente que volviera, ¿cómo se llama?, a tener funcionamiento, los temas de problemas de eréctiles para las personas de mayor edad, era como uno de las cosas que no se habían notado de este medicamento. Volvieron a hacer investigaciones y finalmente, por una serie de actividades de investigación y desarrollo, sacan esta patente que se llama el sildenafil, o esta fórmula química que se llama sildenafil. El Viagra es la marca, y esto es lo que quiero explicar, sildenafil. Esto pasa como aproximadamente como a fines de los años 80, a principios de los 90. Patentaron, por supuesto, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, y se hicieron recontra millonarios por el sildenafil. Y lo que entrega el sildenafil, o lo que entrega la patente, es que durante 20 años, todo el mundo, todos los laboratorios genéricos, todos los laboratorios del mundo, sabían cómo hacer sildenafil. Porque Pfizer le entrega la receta, la bolita, la memoria descriptiva. Todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero nadie lo puede usar, porque pobre que alguien lo usara, Pfizer le caía y lo demandaba por millones y millones de dólares. Entonces, por ejemplo, en Chile, hasta el año 2011, nadie podía, si alguien quería comprar sildenafil, tenía que comprar la marca de Pfizer, que es Viagra, ¿ya? Pero después del 2011, como ya se terminan, ¿no es cierto?, los derechos de patente, todos los laboratorios Chile y todos los laboratorios genéricos pudieron generar sildenafil. La marca sigue. Si yo quiero comprar Viagra, tiene que ser la marca de Pfizer, que es Viagra. Pero el sildenafil yo pudiera pedirlo con otro nombre a laboratorios de Chile, de nuevo, o cualquier genérico. Entonces, en esos 20, obviamente, como el negocio de la farmacéutica, se gastaron millones y millones, obviamente, hacer actividades de investigación y desarrollo, las pruebas, ¿no es cierto?, las pruebas clínicas, sacan las regulaciones, sacan el medicamento, pero durante 20 años tienen un monopolio sobre un producto comercialmente muy atractivo. Lo mismo con Crystal Lagoon. Por efectos del tiempo vamos a hacerla muy cortita, que básicamente es una empresa chilena que ustedes la deben conocer, que es una de las empresas más grandes del mundo, y ¿cómo se llama?, el inventor o el presidente, el director, Fernando Fichman, me tocó trabajar con él, es chileno. Hicieron esta piscina muy grande, a los 3 días la piscina está totalmente negra. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Nadie quiere comprar departamento frente a una piscina negra. Esto ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Pero, ¿cómo se llama? Nadie quiere comprar una piscina, ¿no es cierto?, que es totalmente negra. Y lo que hace él, Fernando Fichman, dijo, mira, me acordé que yo soy ingeniero químico de la Universidad de Chile. Lo que hace Fernando, él inventó un polvito. Ellos tienen muchas patentes ahora, pero él inventó un polvito que lo que hace es mantener cristalinas las lagunas. Eso es lo que hace, mantener cristalina la laguna. No había ninguna solución en el mundo. Y patentaron en todo el mundo. Y hoy en día tienen proyectos desde, qué sé yo, Dubái hasta Bolivia, ¿ya? Y ellos participan de distintas formas comerciales, pero la base es su empresa tecnológica, ¿ya? Entonces, ahí un poco, ¿no es cierto?, podemos ver que esta es una invención totalmente chilena. Entonces, ahí vemos un poco el valor, ¿no es cierto?, de las patentes, ¿ya? Ahora aterricémoslo un poquito para ya entrar en lo que es el objeto, ¿no es cierto?, de esta charla, un poco, que es el tema de la solicitud de patente provisional y la modificación de esta ley, que es la ley 19.039, que es la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial, que es una ley de 1991, pero ha sufrido muchas modificaciones, y la última es la del año pasado, como yo les comentaba, ¿ya? En donde ingresan esta modificación que nosotros vamos a ver, que es la de las patentes provisionales, ¿ya? Se llamó la ley corta de propiedad intelectual. ¿Y por qué esto de ley corta, no es cierto? Porque había una ley larga, que es básicamente una modificación total de la ley de 1939, que ingresó el año 2013, pero era tan larga que al final quedó entrampada en el Congreso. Entonces, para efectos de hacer cambios a áreas que eran muy importantes, se ingresa la ley corta en el año 2018, que sale el año pasado, el año 2021, ¿ya? Como yo les dije, ahí no quiero enredarlo mucho, se supone que entró en vigencia, pero hay que esperar un poco ¿cómo se llama?, que se publique el reglamento. Bueno, es un enredo medio raro, pero todavía está todo listo, solamente
INAPI un poco tiene que decir, va a entrar en vigencia y como les digo, debería ser en las próximas semanas, no meses, semanas, ¿ya? Respecto a que lo que, de nuevo, esta ley corta está modificando varios temas de marcas, de patentes, modelo de utilidad, de diseño industrial, de secretos empresariales, pero lo relevante, lo más relevante, es justamente lo que vamos a ver hoy día, que es el punto 1, y es en realidad el único que vamos a ver. Es yo que me equivoqué, dice patentes provisionales, es solicitudes de patentes provisionales, ¿ya? No existe la patente provisional, está la solicitud de patente provisional, ¿ya? Entonces, de hecho, voy a adelantarme porque es más fácil explicarlo con monito y después volvemos hacia atrás, ¿ya? Entonces, veamos este ejemplo, que seguramente muchos de ustedes van a decir, ah, mira, a lo mejor me ha pasado esto. Ahí vimos, ¿no es cierto?, los documentos de la patente, la memoria descriptiva, los dibujos y las reivindicaciones. ¿A quién le ha tocado lidiar? ¿A quién le ha tocado lidiar, ¿no es cierto?, con redacción de patentes? Las redacciones de patentes son lentas, son normalmente lentas, porque primero porque no las redactan especialistas en propiedad intelectual o industrial en realidad, especialistas, y un poco dentro de la redacción va a depender un poco del área técnica que sea. Quien redacta, el perito o el especialista que redacta la patente, un poco siempre se la va mostrando al inventor, ¿no es cierto?, que va a ser un docente, en este caso de la universidad. Entonces va viendo como un pimponeo, mira, yo te mandé la última versión, mira, en realidad veamos esto, será mejor que pongamos o no esta palabra. Casi que se piensa cada palabra de un texto de patente para que justamente asegurarse que salga bien. Más aún, muchos de ustedes saben, se hacen lo que se hacen los informes de patentabilidad previos, ¿no es cierto?, para ver justamente que en el estado de la técnica no exista nada que sea exactamente igual y eventualmente algo que afecte el nivel inventivo, estos dos requisitos de patentabilidad. Entonces, es bastante lento, sobre todo, más allá de la memoria descriptiva, las reivindicaciones, lo más lento de todo, porque hay que pensar palabra por palabra cuál es el efecto que tener que una palabra vaya o que no vaya dentro de las reivindicaciones, que el pliego de reivindicaciones es el documento más relevante porque es lo que finalmente va a quedar protegido. Entonces, no es rápido una redacción de patente, tiene que ser de forma minuciosa, y como es de forma minuciosa, toma más tiempo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mientras yo no ingrese la solicitud de patente, no voy a poder divulgar la investigación de ninguna forma, ni en un paper, ni en una feria o en ninguna forma. Entonces, eso genera ciertos problemas. Entonces, imaginémonos que nosotros, solamente por efectos del ejemplo, tenemos que ir el 25 de mayo próximo, tenemos que o publicar un paper académico o tenemos que ir a un seminario o lo que sea, ¿cierto? 21 de mayo del 2021. Imaginémonos que yo no alcanzo a redactar la patente y por lo tanto lo que tengo que hacer o lo que hago finalmente es publicar el paper, ir al seminario, divulgar de alguna forma y por lo tanto después, con posterioridad, ingreso la solicitud de patente, con fecha 3 de septiembre del 2020. ¿Ya? En Chile hay una forma de solucionar esto, que lo vamos a ver enseguida, que se llama la divulgación inocua. Es decir, yo un poco al momento de solicitar la patente, yo al INAPI, a la Oficina de Marca y Patente, yo le digo, señora INAPI, vengo a acusarme, me acuso yo mismo, ¿ya? Y le digo que usted cuando haga este análisis de novedad va a pillar que yo un par de meses atrás publiqué un paper o fui a un seminario o fui, no sé, a donde sea, y divulgué la invención. Entonces, yo le declaro esto al INAPI y le pido que me dé, entre comillas, un perdonazo, ¿cierto? Un perdonazo. Y le digo, perdóneme, no considere esta divulgación que yo mismo hice, que yo mismo soy el investigador. Y eso está muy bien y está hoy día en la ley chilena, pero el problema que genera cuando yo quiero a lo mejor proteger esto a nivel más internacional, porque no en todos los países está esta divulgación inocua, y en otros países, por ejemplo en Europa, en la Unión Europea, si yo divulgo antes de solicitar la patente, no me la consideran, no existe este perdonazo que hay en Chile, por lo tanto, no voy a poder eventualmente patentar en Europa, ¿ya? Entonces genera problemas. Entonces, un poco tenemos el análisis de novedad y de nivel inventivo, voy a ver un poco para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que hace la solicitud provisional, de patente provisional? Esto que está acá. Nos olvidamos de la solicitud de patente bien redactada, con reivindicaciones, todo, y podemos solicitar la patente provisional, por ejemplo, hoy día.
21 de abril del año 2021, está ahí, el 2022 se debe entender. Yo puedo solicitar la patente provisional. ¿Y por qué puedo solicitar la patente provisional? Porque la patente provisional, lo único que me exige el INAPI, que tenga memoria descriptiva. Nada más, y a lo menos un dibujo ese. Pero no me exige las reivindicaciones. No me exige las reivindicaciones. Es decir, lo que es la solicitud de patente provisional me permite, no es una solicitud de una idea nomás, no es que tan simple como una idea, pero en realidad yo tengo que describir una pequeña memoria descriptiva, acompañar un dibujo y puedo presentar una solicitud de patente provisional. Por lo tanto, esta solicitud de patente provisional para todos los efectos legales es una solicitud de patente y por lo tanto cuando yo tenga que ir a hacer la divulgación de mi invención, la publicación del paper, el seminario u otro, con posterioridad, estoy en un periodo posterior a la solicitud de patente, por lo tanto, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Estoy salvado. Ya puse la banderita antes. ¿Ya? De nuevo, no es una patente con todos los documentos. Es la memoria descriptiva, a lo menos un dibujo, y no te exigen las reivindicaciones, que es siempre lo más lento. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Que todo el análisis de estado del arte, del análisis de novedad y nivel inventivo, el perito lo va a tomar desde la solicitud provisional hacia atrás. Y por lo tanto, la publicación que yo hice del paper académico, del seminario o de otro, va a estar dentro del periodo con posterioridad a la solicitud. Por lo tanto, no me lo van a analizar, a diferencia de la solicitud de patente que teníamos que era con posterioridad. Acá no entra a regir la divulgación inocua, porque yo estoy dentro del periodo de la solicitud provisional. Y lo que me da la ley es un periodo de 12 meses, es decir, hasta el 21, de nuevo, los plazos, la fecha tan mal, esto debía ser el 21 del 4 del 2022 y este 21 del 4 del 2023. Les pido disculpas ahí por el error. Pero yo tengo que tener un plazo de 12 meses desde la solicitud provisional para yo ingresar la solicitud de patente definitiva, es decir, con la memoria descriptiva completa, con los dibujos completos y con las reivindicaciones. Tengo 12 meses, que es un periodo más que prudente para terminar de redactar la solicitud de patente. ¿Ya? Esto que yo le estoy mostrando acá, existe en otro país y existe en Estados Unidos. En Estados Unidos es uno de los pocos países, hay muy poquito en el mundo, voy a volver atrás un poco para efectos de mostrar. Lo que establece la solicitud de patente provisional establece una prioridad, ¿ya? Entonces, me permite a mí divulgar con posterioridad la solicitud provisional sin ningún tipo de problema. No es necesario que tenga el pliego de reivindicaciones, lo que yo le decía. Lo que sí, tampoco es como una idea, es netamente solicitar una idea, sino que debo describir la invención de una manera, lo que señala la ley hoy en día, suficientemente clara y completa. Ya, es decir, debe estar la memoria descriptiva bien recta. Y me entrega un plazo de 12 meses para presentar la patente definitiva, ¿cierto? Y si no, yo no presento la patente definitiva en 12 meses, se entiende como no presentar, por lo tanto pierdo esa prioridad, pero tengo 12 meses. Esto no es nuevo, esto existió en una ley anterior. El primer país de América Latina que lo tiene, Estados Unidos es lo más popular. De hecho, lo que hacemos los abogados hoy en día, si viene, por ejemplo, algún investigador de universidad y me dice, Felipe, tengo que, en 20 días más tengo que publicar esto sí o sí y quiero entrar a Europa, y por lo tanto tengo que meter la patente hoy en día, ¿qué puedo hacer? Lo que uno le hace, le dice, ingresé una solicitud de patente provisional en Estados Unidos. Y en Estados Unidos va a ser la primera solicitud. Pero obviamente ir a ingresar una solicitud de patente profesional en Estados Unidos es bastante más caro que hacerlo en Chile. O sea, en Estados Unidos, por lo menos uno tiene que considerar aproximadamente entre redacción, todo, $2,000, $3,000. ¿Ya? En cambio, en Chile es la redacción de la memoria escrita que incluso ustedes mismos pueden hacerla. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos ya existe la solicitud de patente provisional y se usa. Los abogados chilenos y los investigadores chilenos usan la patente provisional de Estados Unidos. El tema es que ahora vamos a tener esto en Chile, por lo tanto va a ser mucho más fácil hacerlo en Chile, ¿no es cierto? Soluciona lo que yo les decía, el problema de la divulgación no, pues este perdonazo que da la ley chilena, pero que no todas las legislaciones lo dan. Por lo tanto, soluciona eso y hace más fácil que yo eventualmente libremente pueda divulgar esto, ¿no es cierto? Y es un poco para no enredarlo mucho, bien rápido, simplemente no quiero enredar mucho el tema, los últimos minutos
que me quedan nomás, quiero ¿cómo se llama? Explicarlo de esta forma. Imaginémonos que yo ingreso el 7 de septiembre del año 2021, una fecha que tenía anterior, fecha de prioridad. Por lo tanto, voy a tener 12 meses, es decir, hasta el 7 de septiembre del año 2021, ¿no es cierto?, para completar mi solicitud de patente provisional. Yo les decía, uno tiene 12 meses. Pero esto yo también lo puedo mezclar con las otras, en mi estrategia de patente, con las otras formas de proteger. Entonces yo, por ejemplo, digo, este es el plazo para presentar la patente definitiva, ¿no es cierto?, 12 meses. Pero yo a lo mejor presento la patente definitiva dentro del primer mes, ¿no es cierto? Y por lo tanto puedo entrar en el mes 8 a Estados Unidos, en el ejemplo, y se entiende la entrada a Estados Unidos desde la solicitud de patente provisional, la prioridad. Puedo entrar a Brasil al mes 10 y se entiende el ingreso a Brasil desde la solicitud de patente provisional, o incluso puedo dentro de los 12 meses siguientes ingresar una solicitud PCT y ampliar un poco el plazo de protección hasta 30 meses y después ir viendo a qué país definitivamente ingreso. Son temas más de estrategia patente, por eso les digo, no quiero confundirlos con esto, pero también quiero que sepan que uno puede jugar viendo cuál es la mejor estrategia de patente. ¿Ya? Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque no es muy relevante. Simplemente para terminar, señalar también que yo sé que a lo mejor hay gente que le interesa mucho el tema de los diseños industriales, de los dibujos y diseños industriales. Hasta el día de hoy, los dibujos y diseños industriales es un cacho protegerlos en Chile. Primero porque lo que protegen los dibujos y los diseños industriales son creaciones estéticas, a diferencia de las patentes de invención, que es la invención propiamente tal, la funcionalidad. Los dibujos y los diseños industriales son las creaciones estéticas. Pero para efectos de la ley del INAPI, la forma de tramitarse la protección es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si tiene cierto tiempo, es caro, uno puede proteger un diseño a la vez. Entonces, entre comillas, es un cacho. Es un cacho. Hay poca protección del diseño industrial en Chile justamente por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Primero, aumenta el plazo de protección de 10 a 15 años de la fecha de su solicitud, ¿ya? Y lo que entrega un poco es una opción al solicitante, decirle, mire, yo, señor solicitante, le puedo dar un procedimiento normal, que es el que yo les digo, que se sigue y dura como cerca de 2 años, todo. Pero también hoy en día, o cuando empieza a funcionar la ley, va a haber un procedimiento abreviado de protección, que es lo que se llama los certificados de depósitos de dibujo y diseño industriales, en donde solamente me van a dar a mí el diseño industrial solamente después de un examen de forma, no hay ningún problema. Inmediatamente yo voy a tener una primera protección, solamente con un examen de forma, a los pocos meses de haber ingresado mi solicitud, tengo mi certificado de diseño industrial, que tiene todo la validez legal, pero igual después, de todas formas, hay que seguir tramitando el procedimiento normal. Pero por lo menos, para efecto de hacer negocios, me va a permitir tener ya con un derecho, con este certificado de depósito de dibujo y diseño industrial, que también es algo muy relevante para la industria de los dibujos y los diseños industriales. ¿Ya? Entonces, eso traté un poco de cómo se llama de ser, esto no es muy relevante, traté de ser lo más apegado al tiempo posible. Sé que algunas cosas anduvieron un poco rápido, pero lo que me interesa es que se entienda un poco que estas solicitudes de patente provisionales van a ser muy útiles para ustedes, sobre todo investigadores, cuando tengan que eventualmente publicar o divulgar de alguna forma su invención y estén un poco contra el tiempo, van a poder ir poniendo estas banderitas con anterioridad y van a tener 12 meses ya para completar su solicitud de patente, lo que va, yo creo, fomentar al final toda la industria de la patentabilidad y un poco de la investigación y desarrollo. Así que eso es un poco lo que sería mi presentación, Alex. Encantado de escuchar cualquier tipo de pregunta, comentario, duda. Así que eso. Gracias, Felipe. Excelente presentación. Y ahora abrimos el espacio de preguntas, ¿no? Así que dejamos que vayan levantando la mano o dejando sus preguntas ahí en el chat para que ahí Felipe los pueda apoyar en resolver las inquietudes que vayan surgiendo. Así que dejamos ahí el espacio abierto, Felipe, y a todos los invitados también. Felipe, mira, ahí en el chat de Mario Vidal hace una pregunta, dice, ¿cómo se envía el dibujo sobre patentes de software? No, a ver, que son cosas distintas. Un poco, a lo mejor yo no me voy a entender. El software en realidad es protegido en Chile y en todas partes del mundo a través de lo que se llaman los derechos de autor o el copyright.
o el copyright, ¿ya? Y el software en realidad, la protección de derecho de autor es un poco distinto, se hace, es casi que es optativo registrarlo ante el órgano público es el que se llama el Departamento de Derechos Intelectuales. Yo siempre recomiendo que se registre, pero es totalmente optativo. Es mucho más sencillo que las patentes o que lidiar con el INAPI, porque el Departamento de Derechos Intelectuales es casi como un depósito más que un registro. Es bien rápido, uno lo puede hacer en línea, manda al final, ¿cómo se llama? Como los entregables por Chile Express a Santiago, pero hacer todo el trámite en línea, pero sí hay que señalar algo, como está protegido el software en Chile y en todas partes del mundo a través de los derechos de autor, o los copyright, como se llama, en realidad la protección que tiene, lo único que se protege es el derecho a la copia de ese lenguaje de programación, pero no a la funcionalidad. Entonces yo puedo tener a lo mejor un software que yo programé y que genera cierta funcionalidad, y puede aparecer en el mercado otro software que haga exactamente lo mismo, pero yo al revisar, al comparar los dos lenguajes de programación, no se parecen absolutamente nada y por lo tanto no hay infracción. Entonces, la protección que entrega el copyright o los derechos de autor para los softwares es muchísimo menor. No se pueden patentar los software, eso es súper claro. No existe patente sobre los software. Sí existe patente eventualmente sobre un proceso en donde a lo mejor un software sea parte del proceso, pero así como patentes sobre los software o diseños sobre los software no hay. Se protegen por el copyright o los derechos de autor. Gracias, Felipe. Tatiana ahí tiene levantada la mano. Hola Felipe, Tatiana acá de la OTL. ¿Sabes qué? Te quiero hacer una consulta porque no sé si me queda claro. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí, Tatiana. sí. Dale. Cuando yo hago la solicitud de patente provisional y le pongo la fecha que dijiste, así como previa a la publicación que estaba en el ejemplo, eh, que solamente la memoria descriptiva y las reivindicaciones, y así puedo publicar y todo, y se considera como el estado de la técnica todo lo previo a la solicitud de patente provisional. Por ende, vendría siendo como mi fecha de prioridad de esta solicitud. Y después, cuando yo quiero ingresar la solicitud de patente normal, no provisional, que incluye las reivindicaciones, igual la fecha de prioridad vendría siendo la fecha de la solicitud de patente provisional, ¿o Así no? es, así ¿Sí? es, así Ah, qué es, eso claro. es. Eso es. Ya. Esa es la gran ventaja, siempre que sea dentro del plazo de 12 meses. Si tú presentaste el mes 14 la patente definitiva, perdiste la fecha de prioridad. Por eso es importante que ojalá la redacción definitiva hacerla lo antes posible, también para que tú puedas entrar a otro país si quieres, o para incluso ocupar PCT y se pueden mezclar todos estos sistemas. Entonces te dan 12 meses, pero ojalá hacerlo lo más pronto posible. Ya, si yo no lo hago dentro de los 12 meses y entonces después hago la solicitud de patente, ya el estado de la técnica viene siendo desde esa solicitud de patente. Exactamente, ¿Puedo hacer exactamente. 2 solicitudes de patente provisional? Puede hacer todas las que quiera y las que no use se van perdiendo simplemente. Y de hecho, las solicitudes de patente provisional no se publican. Entonces, siguen siendo solicitudes que no están publicadas, por lo tanto no forman parte del estado de la técnica. ¿Ya? Entonces, las vas a conocer tú solamente. Es como ir poniendo banderitas para ti misma. ¿Ya? Entonces, Claro, también eso es bien atractivo. ya, súper, me quedó súper claro. Muchas gracias. De nada. Don Patricio. Felipe, hola, buenos días. Buen día, Patricio. Mira, hay una diapo que tú utilizaste en donde hablas de novedad, ¿sí? Sí. Ahí hay tres enunciados que tienes tú, no me acuerdo cuál era cómo estaba redactado el segundo, porque llama la atención quién y cómo es la mecánica que se utiliza para establecer el nivel de novedad, porque Eso. es muy subjetivo aquello. O sea, Patricio, ¿cómo hay un panel de Patricio, expertos? mira, Patricio, Qué delicado, digo yo. usted dio en el clavo de los grandes problemas de patentabilidad. Efectivamente, estos tres requisitos que yo señalaba que son de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial. El primer requisito, tal como usted muy bien lo señala. Especialmente el nivel inventivo. Sí, ¿Quién dice, sí, no, esto es extraordinario o esto es ahí nomás?
No sé. Ya. Esa es mi Sí. pregunta. Sí, Vale. voy a tratar de responderla. Entonces, el primer requisito, el requisito de la novedad, es un requisito bien objetivo, porque yo en realidad, yo reviso en el estado de la técnica lo existente previo a la solicitud de patente y digo, ¿esto existía o no existía? O sea, es bien objetivo. Yo puedo objetivizar si es que algo es nuevo o no es nuevo. Pero justamente lo que Patricio señala, el segundo requisito del nivel inventivo, es un requisito súper subjetivo. Y acá en Chile, ¿qué es lo que se hace, Patricio? Cuando alguien ingresa una solicitud de patente, pasa por una serie de etapas más formales, si se quiere, se publica en el diario oficial y finalmente INAPI lo que va a hacer, dependiendo del área técnica, imaginémonos que es un área de ingeniería, entonces INAPI va a decir, bueno, no es que INAPI tenga dentro como funcionarios públicos, como de planta, peritos que analicen esto. Lo que tiene INAPI es un listado de distintos profesionales, ingenieros, bioquímicos, qué sé yo, químicos farmacéuticos, dependiendo de la invención. INAPI elige uno y quien le paga, de hecho, los honorarios a ese experto que elige INAPI es el mismo solicitante, que hoy en día los honorarios son de 583.000 pesos. Entonces, este perito del área correspondiente el que va a analizar si se cumplen primero los requisitos de novedad, pero también el del nivel inventivo. Y tal como usted señaló, Patricio, es un requisito profundamente subjetivo. De hecho, las oficinas de patente alrededor del mundo, porque la patente la define cada país, cada oficina de patente de cada país distinto, han tratado de objetivizarlo. Y en Chile el INAPI tiene directrices para tratar de objetivizar un requisito, como usted tal señala, que es muy, muy subjetivo. A mí lo que me ha tocado verlo, y yo se lo comento, una misma patente, exactamente la misma, de una universidad, no vamos a decir el nombre, pero exactamente la misma, que en Chile ha sido concedida porque se consideró que tenía nivel inventivo, y en Brasil no ha sido concedida porque el perito de Brasil encontró que exactamente teniendo a la vista la misma información, no tenía nivel inventivo. En un país se acepta y en otro país se rechaza. Entonces, el 90% de los rechazos de solicitudes de patentes son por el requisito del nivel inventivo, porque es un requisito excepcionalmente subjetivo, como señala usted. Porque claro, a lo mejor para mí puede ser que esto sea obvio respecto al estado de técnica y a otro perito en otro país, pues resulta que no sea obvio. Entonces, ese es un gran problema, y efectivamente es un problema. No hay un panel de expertos. El perito recomienda al INAPI rechazar o aceptar la patente, pero quien define finalmente es una persona interna de INAPI, que es el director, pero al final siempre sigue obviamente la recomendación del perito, que fue quien estuvo encima un poco de la solicitud. Pero efectivo, es así, es esencialmente subjetivo y es un problema para todo al final, porque tratan de objetivizar un requisito que es subjetivo, pero genera problemas. Es así. Gracias. De Gracias. nada. Tenemos a Tatiana ahí con una segunda pregunta. Sí, me entró una curiosidad que cuando yo uso, o sea, cuando yo hago la solicitud de patente provisional, ¿eso me impide hacer una divulgación inocua? ¿O no? ¿O la puedo hacer igual? O sea, la puede hacer igual, pero pierde un poco el sentido, porque obviamente si tú haces una solicitud de patente provisional, imagínate el ejemplo que yo les ponía ahí en el cuadro, ¿cierto? Sí, Un mes después tú vas a una feria y divulgas esto. sí. Y imaginemos que a los 6 meses ingresas la patente definitiva. Ujú. No hay ningún sentido de que esté haciendo divulgación inocua sobre algo que se divulgó después de la solicitud provisional. O sea, la divulgación inocua es cuando tú ingresas directamente una solicitud de patente completa y efectivamente tú divulgaste en forma previa. Entonces, o sea, se podría, pero no le encuentro mucho como la lógica. O A lo sea, mejor no lo vendría entendí mucho. siendo, no sé si lo entendiste bien, lo que pasa es que puede ser en el caso que se me pasan los 12 meses de la solicitud provisional y no sé, pues quiero ingresar una segunda solicitud provisional o Ah, ahí después sí, de los sí, 12 no, obvio, meses. puedo usarlo. Claro, Sí, puedo usarlo. ya. No es que por esta modificación legal se termine la figura de la divulgación inocua. Sigue funcionando y te dan una o dos alternativas a lo mejor para funcionar, que es la solicitud provisional y la divulgación inocua, y tú tendrás que ver ahí cuál utilizarás en cada caso. Ya, ok, gracias. Mm. Bien, invitamos a los otros asistentes a que planteen sus preguntas, o le vayan por el chat, o levanten la mano. Hola, buenos días, Solange por acá de la Unidad de Entendimiento. Felipe, lamentablemente justo cuando estaba, a mí me interesó mucho el tema de la ley corta, pero lamentablemente justo cuando estaba hablando vino alguien y me habló, entonces
entendí un poco que era como que iba a empezar en vigencia este mes. Mira, ha sido bien complejo la vigencia porque en realidad, estaba revisando un poquito antes de entrar a la charla, la ley fue, puedo estar equivocado, pero fue algo así como que salió algo así como en septiembre del año pasado. La misma ley decía que había que sacar un reglamento, que salió el reglamento a fines de octubre del año pasado. Entonces, lo único que falta es como que netamente un trámite, que se publique el reglamento en el diario oficial. Y no se ha hecho, y un poco no se ha hecho porque, perdón, un poco, perdón, un poco no se ha hecho porque me da la impresión que INAPI todavía internamente está tratando de prepararse un poco literalmente para la avalancha de solicitudes provisionales que van a tener. Entonces, como que está todo listo para funcionar, pero yo creo que desde INAPI lo están retrasando para un poco prepararse bien cómo va a funcionar internamente. Entonces, no te podría decir la fecha. Ellos habían dicho como en enero que en abril iba a empezar, pero estamos ya a 21 de abril y no ha pasado. Entonces, seguramente por eso les decía que iba a ser en las próximas semanas, pero ya habría que consultarlo bien, viendo un poco INAPI cuándo efectivamente ellos van a empezar a funcionar. Ya, pero debiese ser luego. Sí, no, pero más que la fecha, en realidad me interesaba como conocer, o sea, no quiero que me lo menciones todo de nuevo, pero que a lo mejor aspectos que son más relevantes o que nosotros podríamos como universidad a lo mejor beneficiarnos de ella. Sí, o sea, a ver, por eso, imaginémonos que empieza a regir ¿cómo se llama? La ley, la universidad y sobre todo los docentes, y un poco que nosotros lo habíamos conversado, todos los que son beneficiarios, incluso los Fonderview, ¿no es cierto? Que siempre se dejan mucho dinero a lo mejor para el tema de protección, cuando en realidad el negocio lo que tiene que hacer es escalar y validar un poco más su tecnología. La idea es que con ellos, sobre todo, jugar con estas patentes provisionales, ir poniendo fecha y dejar la menor cantidad de recursos, ojalá para los temas de propiedad intelectual, y generar esos recursos para otras cosas. Los mismos docentes, ¿no es cierto? Que muchas veces lo invitan a publicar y ellos quieren publicar los resultados de sus investigaciones. Con esta solicitud pueden hacerlo. Hay todo un cambio también en la ley respecto de las tasas, y sobre todo hay un cambio, y ahí yo invito un poco a Tatiana y seguramente a Jocelyn después, porque desde el año pasado está rigiendo en INAPI que las universidades del Estado no van a pagar tasas en INAPI, y eso es súper relevante, porque al final te ahorráis las tasas que al final pueden ser bien importantes, como tú sabes, y pueden ingresar muchas solicitudes provisionales, y siendo universidad del Estado pueden estar eximidos de las tasas de INAPI. Entonces, yo creo que una vez que empiece a funcionar la ley, que de nuevo debería ser en próxima semana, uno va a poder jugar un poco con las fechas muy fácilmente y facilitar la tarea al final a los investigadores para que ellos puedan, en la medida que vayan terminando sus procesos de investigación y desarrollo, metiendo sus solicitudes provisionales, pudiendo divulgarla y después ya apoyarlo en ¿cómo se llama? La reacción definitiva de su patente. Entonces, va a ser, sobre todo para las universidades, va a ser mucho más sencillo trabajar con esto. Bien. Parece que no tenemos más preguntas, Felipe. Al parecer no. Entonces, antes de despedirnos, me gustaría que todos pudieran encender sus cámaras para que nos tomemos una foto ahí final para el registro. Excelente, excelente. Ahí, Tatiana, no sé si tú me ayudas ahí con la captura, por favor. Ya sonrían todos. Ahí estamos todos. Listo. Ahí está tomado el registro, muchas gracias. Y bueno, como siempre, desde la Universidad del Biobío les damos las gracias por haber asistido, haber tomado este espacio de tiempo a escuchar esta interesante charla, y sin duda que estaremos trabajando para ir buscando nuevos espacios de temas relevantes que son para todos nuestros investigadoras e investigadores. Así que muchas gracias por asistir, que tengan un muy buen día. Estén muy bien. Saludos a todos ustedes. Gracias. Luego, gracias. Chao, chao a todos.